Bueno, como les decía, muchas gracias por haber asistido a una réplica del B-Learning que se desarrolló el pasado viernes de la unidad 2 para poder realizar. Sí, ya estoy hablando. Ya estoy hablando. Ahí con... Bueno, listo. Vamos a empezar entonces. A compartir pantalla para iniciar con nuestra ahora el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, por chat si ya están viendo la pantalla? Si estamos en completa conexión. Sí, profe, ahí se ve bien, claro. Listo, ¿me escuchan bien? ¿No hay ninguna interferencia? ¿Se está escuchando bien? ¿Me escuchan claro y fuerte? Perfecto. Fuerte y claro. Listo, muy bien. Bueno, ahora sí, arranquemos entonces. Doy a dar ingreso solo 15 minutos más, porque ya después se vuelve esto un desorden. Bueno, ¿quién les habla? Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor del curso de Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro-Oriente, del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Nuestra directora, la ingeniera Carolina Castaño Gutiérrez. Voy a compartir nuevamente el enlace de asistencia para quienes se acaban de conectar y puedan diligenciar la información. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la réplica. Vamos a tener una réplica de las sesiones de los B-Learning y webs que ustedes ya de pronto participado y asistido. De la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Esta noche vamos a tener los siguientes temas, que son cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Y por último, razonamiento deductivo e inductivo. Les voy a solicitar el favor que estén verificando que los micrófonos estén cerrados para evitar que tenga aquí interferencia y un retorno que a veces me impide poder continuar de qué es lo que les estoy hablando, ¿vale? Entonces vamos a estar pendientes de los micrófonos que estén apagados y así podemos estar al tiempo con las actividades. Bueno, les decía que los temas que vamos a tener esta noche, cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas de las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y por último, razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, primero que todo vamos a hablar de qué es un cuantificador. Un cuantificador es una expresión con la que podemos determinar una cantidad dentro de una proposición. Una cantidad dentro de una proposición. ¿Cuáles serían esos cuantificadores? Ejemplo, tenemos los cuantificadores de todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o uno, algún o alguno. Esos son los tipos de cuantificadores que nosotros vamos a tener en cuenta o que reconocemos dentro de una proposición. Ejemplo, miremos aquí el ejemplo. Aquí me dicen todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. ¿Quiénes tienen la misma medida? Todos. Es decir, esta cantidad me dice que absolutamente todos. ¿Quiénes? Los cuadrados. ¿Qué característica tienen? Que los lados tienen la misma medida. ¿Sí? Entonces, este cuantificador todos me está indicando que absolutamente todos, no queda ninguno por fuera. De un cuadrado tiene las medidas iguales. Otro ejemplo que tenemos aquí de cuantificador es el que me dice aquí de algunos. Ejemplo, algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Algunos. No todos han participado en el Giro de Italia. ¿Quiénes? Colombianos, ciclistas colombianos. Entonces, este cuantificador de algunos es el que nos indica
¿Cuántos son los que han participado en una determinada actividad? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos cuantificadores? El cuantificador universal, ojo, el cuantificador universal lo vamos a identificar con esta letra A volteada o invertida, mejor, invertida. Sí, está patada arriba. El cuantificador universal me dice que es la proposición que es verdadera para todos los valores X en el universo. La carreta es buena, pero es bueno tenerla ahí. Bueno, el cuantificador existencial o particular lo vamos a identificar por medio de esta letra E, esta E que está volteada. Entonces, cuando usted encuentren esta E volteada es porque está haciendo relación a un cuantificador. ¿Cuál? El existencial o particular. Bueno, listo. Tenemos unas clasificaciones de estos cuantificadores. Por ejemplo, tenemos el universal afirmativo. El universal afirmativo lo vamos a identificar con su símbolo normalito, obsérvelo, a diferencia del universal negativo. El universal negativo, ¿qué es lo único que tiene? Tiene su símbolo o su representación de la negación junto al representativo del cuantificador. El existencial afirmativo lo vamos a tener en cuenta siempre con la E solita. Y el existencial negativo vamos a adicionarle el símbolo de la negación. Entonces, cuando encontremos un conector con un símbolo de negación, ya sabemos que es un existencial negativo. Si no lo tiene, vamos a definirlo como afirmativo. ¿Listo? Bien, eso es en cuanto a las clases de cuantificadores. Veamos ejemplos de los cuantificadores. El cuantificador universal ya sabemos que es la proporción que es verdadera para todos los valores de X en el universo. Por ejemplo, todas las frutas son dulces. Todas las frutas son dulces. ¿Quiénes? Todas, absolutamente todas. Y la podemos clasificar como universal afirmativo. ¿Pero por qué universal afirmativo? Fácil, de la siguiente forma. Ya sabemos que universal, ¿por quién? Porque estamos hablando de absolutamente todas. ¿Sí? Todas. Eso es lo que me determina que es un universal. Y afirmativo, ¿afirmativo por qué? Porque si nosotros miramos el verbo me está diciendo que está en presente y me está diciendo que es, qué características tiene estas frutas. ¿Listo? Entonces, este conector todos, voy a identificarlo como universal y el verbo como afirmativo. ¿Sí? Si sería no son, pues entonces sería universal negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la negación ya me estaría cambiando la. Ahora, cuando hablamos de el universal negativo, podemos ponerle como ninguna, mire, ninguna fruta es dulce. Cuando ¿quién me dice que ninguna? Entonces ya implícitamente me está diciendo que absolutamente todas las frutas son. O sí, sí, que ninguna fruta es dulce, no todas, estaría embarrándola ahí. Que ninguna de las frutas que se conocen son dulces. ¿Sí? Ninguna de las frutas es dulce. Entonces ahí ya automáticamente sé que es un universal negativo. Automáticamente. Con esta palabrita que me diga aquí, que ninguna, automáticamente es universal negativo. ¿Cómo se representa estos ejemplos en lenguaje formal? Para el lenguaje formal, nosotros vamos a utilizar el siguiente lenguaje. Vamos a hablar, por ejemplo, de este primer ejemplo. Todas las frutas son dulces. Entonces, se simboliza de la siguiente forma. El universal afirmativo lo tenemos como la invertida, que será igual a esa A de una X, este símbolo que se llama pertenece, la U que se llama universal, la D que le doy es la letra de la característica del sujeto y la X que voy a identificarla como el sujeto o el elemento. Entonces, la interpretación que le vamos a dar a esta parte de
de la representación en lenguaje formal será la siguiente. Para todo X, ya sabemos que la X me va a representar una fruta. Una fruta. Esa X me va a representar una fruta. La X me va a representar una fruta. Que pertenece a un universal. El universal es el universal de las frutas. Universal de las frutas. ¿Ya? Y esta D me va a representar la característica que será dulces. ¿Cierto? ¿Y la X qué es? Las frutas. Entonces, para todo X, pero borro el tablero para que me quede más clarito, no haya tanta confusión. Entonces, me va a quedar para todo X que pertenece a un universal de un dx. Es decir, para toda fruta X que pertenece a un universal de frutas, son dulces esas X, es decir, esas frutas. Bueno, pues de esta forma lo podemos interpretar. En castizo lo podemos decir, para todo X se cumple un dx. Para todo X se cumple un dx. Entonces, esa es la forma que tenemos para poder representar en lenguaje formal una proposición universal afirmativa. Ahora, si vamos a representar la universal negativa, si vamos a representar, va a dar los últimos accesos. Ahorita contesto preguntas. No se afanen. Vamos a representar la universal negativa. ¿Cómo se habla? Entonces, nos dice, para todo X, ya sabemos que la X es una fruta. Para toda X, para toda fruta X, para una fruta X, que pertenece a un universal de las frutas, no son dulces esas X, esas frutas. No son dulces las frutas. En castizo me dice, para todo X no se cumple un dx. ¿Listo? Eso es para el universal negativo. Observen que no es difícil poderla interpretar, sino simplemente saber el lenguaje. ¿Claro hasta ahí esta partecita? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Bueno, quien está preguntando que quién es el tutor encargado de la sesión, es el de la sesión, el que cuando están diligenciando la asistencia haya ese tutor asignado. Ese tutor asignado es el tutor que les califica a ustedes sus actividades. Bueno, en el de asistencia. Vamos a ese paréntesis ahí. Listo. Porque quien les está hablando es Nevardo Alonso Ayala, tutor de la zona Centro-Oriente, que es el encargado de la sesión, pero no de su tutor asignado. Bueno, el tutor asignado es el que les va a calificar a ustedes sus trabajos. Bien, entonces, vamos a continuar. Ahorita contesto preguntas, nuevamente. Ahorita abro otro paréntesis para preguntas y vamos a continuar con el tema. Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver cómo podemos representar en otro lenguaje o cómo podemos hablarlo en español prácticamente. Entonces, el ejemplo de todas las frutas son dulces. Ya sabemos que es universal afirmativo. Ya dijimos que para todo X que pertenece a un universal de un dx, quiere decir que existe para toda X, es una fruta, pertenece a un universal, el universal de las frutas, es que esas frutas son dulces. ¿Sí? Entonces, la podemos representar así. Todas las frutas X, tal que esas X son dulces. Tal que esas X son dulces. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestros trabajos? En nuestros trabajos vamos a representarla de la siguiente forma, de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, cuando encontremos un universal afirmativo, ya sabemos cómo es universal y por qué es afirmativo, entonces vamos a decir, para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Esa es la forma que nosotros vamos a darle a la solución de nuestros ejercicios. Aunque aquí va a intervenir también de pronto esa fruta es X y aparte de eso es una fruta. ¿Sí? Aquí ya después se le puede decir y X es una fruta. Y lo podemos encerrar dentro de paréntesis. ¿Listo? Esa es otra forma que podemos asignar.
Pero si no se quieren complicar, si quieren entregar un trabajo así más concreto, pues lo pueden, bueno, más concreto si les agregan la otra parte. Si lo quieren entregar así y así fue como lo entendieron, pues entonces le van a escribir de esa forma para el universal afirmativo. Para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Ahora, cuando hablamos del universal negativo, entonces decimos, todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. ¿Cómo se representa esto? Allá lo van a escribir en lenguaje natural y en lenguaje simbólico. Entonces sería en lenguaje simbólico, para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce. Esa X no es dulce. ¿Sí? Y esa es la negación, el universal negativo. ¿Listo? Esa es la forma que nosotros vamos a darle a la solución de nuestros ejercicios. Ahora, el cuantificador existencial y particular. ¿En qué consiste el cuantificador existencial o particular? Ya habíamos hablado del universal, ¿no? Ahora vamos a hablar del existencial o particular. ¿Qué nos decía? Que es la proporción en que existe un elemento X en ese universo tal que ese X es verdadero. Bueno, en la carreta suena bonito, pero veamos los ejemplos para poderlo entender. Ejemplo, tengo aquí dos ejemplos. Entonces dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Esa va a quedar catalogada como existencial afirmativo. Existencial, ¿por qué? Porque ya estoy identificando que son algunos. Entonces el cuantificador algunos me va a representar un existencial. Listo, ya lo comprendí. ¿Y afirmativo por qué? Porque el verbo está en presente y me lo está diciendo en qué tiempo está para poder saber y poder definir qué clase de cuantificador es. ¿Vale? Ahora, el existencial negativo, ¿qué pasa? Pues el existencial ya sabemos, mire, aquí también me lo está diciendo en el ejemplo 2. Algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1601. Entonces, el existencial, ya sabemos que el cuantificador es algunas. Y negativo, ¿por qué? Fíjense, aquí ya me lo está negando con esta palabrita. No sé, ¿listo? No sé matricular. No se vayan a comer esa palabrita no cuando estén definiendo un existencial negativo, porque si se la comen le van a devolver el ejercicio y les van a decir que está incompleto. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para que no vayan a cometer ese error en sus trabajos, para que los tutores no les vayan a devolver sus aportes y ustedes tengan que perder tiempo realizando esa corrección. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se simboliza esto? Entonces, lo mismo. Se dice que hay al menos un X donde se cumple un P de X. Uy, ¿se acuerdan del dulce? Lo mismo, aquí funciona lo mismo. Entonces decimos, existe al menos un X. Existe al menos un X. ¿Ese X quiénes son? Ese X son los estudiantes, el sujeto, recuerden, la X siempre me va a representar al sujeto, que pertenece a un universal. ¿A cuál universal? Al universal de los estudiantes. El universal de los estudiantes. Esta P va a ser relación. Recuerden que esas letras me van a representar una característica, que será en este caso el periodo 1601. Y la X ya sabemos que es un estudiante. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entonces nos dice que existe un X que pertenece a un universal de un P de X. ¿Listo? Y se cumple que hay al menos un X donde se cumple un P de X. ¿Listo? Y el universal, perdón, el existencial negativo, me va a decir, existe un X que pertenece a un universal de no hay un P de X, de no un P de X, de no un P de X. ¿Qué quiere decir? Que hay al menos un X donde no se cumple ese P de X, que no se cumple el P de X. Ese es el existencial negativo. Veámoslo en forma más castiza. ¿Cómo es que lo vamos a representar? Entonces, ya sabemos que el anterior teníamos un lenguaje. Para el existencial afirmativo,
nos dice que existe al menos, existe algún estudiante X, tal que ese X se matriculó en el periodo 1604. Este es el lenguaje natural para interpretar esto. Ahora, en el lenguaje simbólico vamos a escribirlo. Existe un X que pertenece a un universal y un X se matriculó en el periodo 1604. ¿Listo? X se matriculó en el periodo 1604. Listo. Esto es lo que vamos a entregar para poder obtener una buena calificación en ese punto. Listo. Y el universal, el existencial negativo, lo mismo. Existe algún estudiante X, tal que ese X no se matriculó en el periodo 1604. Entonces, existe un X que pertenece a un universal donde ese X no se matriculó en el periodo 1604. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar nuestros ejercicios. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Los escucho? Ahí vamos, sí, señor. Ahí vamos. Bien, perfecto. Listo. Sí, Entonces, profe, bien. bien, listo, gracias. Entonces, vamos a mirar ejemplos. Vamos a mirar ejemplos. Aquí tengo un puntero láser. Ah, bueno. Bueno, listo. Vamos a mirar estos ejemplos donde nos van a decir qué son ahora las proposiciones categóricas. ¿Listo? Vamos a cambiar de tema. ¿Qué es una proposición categórica? Una proposición categórica son afirmaciones acerca de categorías o clases. Categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de miembros de dos clases y la relación entre ellos. Entonces, hay que tener en cuenta que son miembros de dos clases y qué relación existe entre ellos. Ejemplo, aquí tenemos dos proposiciones. Tenemos la proposición P y la proposición Q. Entonces, P me dice, todas las aves son animales. ¿Cuáles son las clases? Aquí me hablan de aves, de todas las aves. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Pues que son animales. ¿Sí? A eso hace referencia la proposición categórica. Y el otro ejemplo nos dice, tenemos la proposición T y la proposición U. Proposición, recuerden, no preposición ni nada de eso. Proposición. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Irresponsables. No, y responsables. Irresponsables cuando entregan el trabajo a última hora. Esos sí son irresponsables. Entonces, aquí, ¿cuáles son las clases o los miembros? Mire, aquí son todos los estudiantes. Todos los estudiantes. Son las clases. ¿Y cuál es la relación entre ellos? La relación es que son aplicados y responsables, ¿cierto? Entonces, fíjense que es fácil de poder interpretar qué es una proposición categórica dentro de... Bueno, en algunos no nos los van a pedir, pero es bueno tener esta información para poder comprender en qué es lo que nos están diciendo. ¿Qué estructura debe tener una proposición categórica? Recordemos que en el español del colegio, recordemos que esa profesora nos decía o profesor, no sé quién, en mi caso fue una profesora, que toda oración estaba compuesta por varias partecitas, que era el sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Sujeto, verbo y predicado. Resulta que aquí la oración la vamos a llamar proposición. La oración la vamos a llamar proposición. Y esa proposición va a tener la siguiente estructura. Va a tener un cuantificador, ¿sí? Va a tener un cuantificador. Va a tener el término sujeto, va a tener la cualidad o cópula, y va a tener el término predicado. ¿Listo? Entonces, nuestra oración se va a llamar proposición y va a tener un cuantificador, un término sujeto, una cualidad o cópula y término predicado. Esas son las partes que componen nuestras proposiciones. Entonces, con base en esto, vamos a mirar este ejemplo. Y aquí es donde vamos a tener más claridad de qué es lo que tenemos que entregar en nuestros ejemplos. Entonces, el ejemplo me dice, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Ojo, porque yo necesito aquí de la participación de ustedes ahora sí. ¿Listos? Ojo aquí. Entonces, miren, el cuantificador
El cuantificador es todos. Cuantificador es todos. ¿Listo? Y la cópula o cualidad es la palabra hacen, el verbo hace. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que todos, y esto me va a conformar. Esto es una universal y esta es afirmativa. Entonces me va a decir que esta proposición la clasifico como universal afirmativa. Es decir, todo ese es P. Todo ese es P. Cuando vea esta estructura, esta característica, todo ese es P, voy a decir que siempre se va a llamar universal afirmativa. ¿Listo? Ahora, con la ayuda de ustedes, quiero conformar estas siguientes. ¿Cómo me quedarían? ¿Cómo me quedaría una universal negativa? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Todos o por el chat? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo me quedaría la universal negativa? Profe, la universal negativa quedaría negativa, ningún S es P. ¿Cómo quedaría la oración? Vamos a convertir esta oración en universal negativa. ¿Cómo me quedaría? Un árbol hace parte del medio ambiente. ¿Cómo? Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente, correcto. Ahí ya creamos una universal negativa, ¿sí? Fácil, ¿cierto? Mire, ahí está, tenemos el soporte, tenemos toda la información, ya sabemos cómo identificarla. ¿Listo? Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ahora, ¿yo cómo construiría una particular afirmativa? Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Algunos árboles o algún árbol hace parte del medio ambiente, ¿cierto? Algún. Algún o algunos, no importa, dependiendo de cómo esté definido. Entonces, aquí nos quedaría algunos árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Listo? Aquí me faltó una N. Bueno, esa es edición. Muy bien. Y ahora, ¿cómo me quedaría una particular negativa? No todos los árboles hacen parte del medio ambiente. No. Algunos Mire. árboles no hacen parte del medio ambiente. Ah, más bien, excelente. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Listo? Mira, ahí tenemos toda la información, todo el soplete para poder construir esas oraciones. Entonces, de tal forma que cuando nos pidan una particular afirmativa, ya sabemos que es algún. Cuando es una universal negativa, no es ningún. Y cuando es particular, algún. ¿Listo? Ese es el sopletico. Bien. Ahora, ya teniendo esto, nosotros, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Tenemos que tener en cuenta la estructura de las oraciones. Ya sabemos, el cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula, término predicado. Una vez habiendo definido estas partes dentro de la estructura de la proposición, vamos a clasificarla qué tipo de proposición es. Si es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es una proposición tipo A? Me da una proposición tipo A cuando en la estructura me dio que yo tenía una universal afirmativa. Ojo aquí, porque esto es lo que ustedes tienen que desarrollar allá. Cuando me da una universal afirmativa, cuando su cuantificador es universal, y su cualidad es afirmativa. ¿Listo? Entonces, una proposición tipo A la vamos a definir como universal afirmativa. ¿Y cómo identificamos que es universal afirmativa? Cuando tiene el cuantificador universal y su cualidad es afirmativa. Es decir, todo S es P. ¿Listo? Esa es una proposición tipo A. Ahora, una proposición tipo E la vamos a buscar cuando sea universal negativa. Cuando obtengamos una universal negativa, va a ser una proposición tipo E. ¿Y cómo la identificamos? Cuando el cuantificador universal sea negativo o también cuando ese cuantificador sea universal, ¿sí? Y su cualidad sea negativa. Es decir, tenemos la opción de ningún S es P o todo S no es P. ¿Listo? Entonces tenemos ningún S es P o todo S no es P. La vamos a clasificar como proposición
Tipo E, universal negativa. Ahora, una proposición tipo I. Una proposición tipo E es cuando tenemos una particular afirmativa. Una particular afirmativa. ¿Cómo sabemos que es particular afirmativa? Porque su cuantificador es particular, y su cualidad es afirmativa. Cuantificador particular y su cualidad es afirmativa. Es decir, algunos S son P. Cuando encontremos eso, vamos a decir que es una proposición tipo I. Y por último, la proposición tipo O. Una proposición tipo O es cuando encontramos una particular negativa. ¿Y cómo sabemos que es particular negativa? Cuando su cuantificador es particular, miren, su cuantificador es particular y su cualidad es negativa. ¿Cómo sabemos que el cuantificador es particular? Porque me está diciendo algunos. ¿Sí? Ah, si lo hubiera dicho, claro, mire, ahí estaba. Cuantificador particular es algunos y su cualidad es negativa, es decir, no son. ¿Listo? Mire, ahí, con esa identificación, sabemos que es una proposición tipo O. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esta clasificación de las proposiciones, porque esto es lo que nos va a ayudar a determinar en el siguiente cuadro. Cuando ya tengamos definidas qué tipo de proposiciones tenemos, si es tipo A, E, I, O, vamos a utilizar el siguiente cuadro. Ah, bueno, aquí tengo un resumen más exacto de qué es lo que podemos hacer. Si quieren, pueden tomarle una foto a esto y tenerlo allá para su información. Entonces, aquí me dice, una proposición tipo A es cuando es universal afirmativo. ¿Listo? Tipo A, universal afirmativo. Es decir, su esquema tendrá que ser todo S es P. Todo S es P. Un ejemplo. Aquí me dice, todos los hombres son mortales. Entonces, miren, todo S es P. Todos los hombres son mortales. Cuando S es universal y P es particular. ¿Cuándo es tipo E? Cuando es universal negativo. Es decir, ningún S es P. Ese esquema que va a tener es que sea ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es mortal. Para representar un universal negativo. S es universal y la P es universal. ¿Cuándo es tipo I? Cuando es particular afirmativo. Es decir, particular porque ya sabemos que particular es porque es algún y afirmativo es. ¿Listo? Ejemplo, algún hombre es mortal. Algún particular es mortal. Particular y particular. Y por último, una proposición tipo O. Será particular negativa cuando se tiene el esquema de algún S no es P. Algún S no es P. Ejemplo, algún hombre no es mortal. ¿Sí? Particular y universal. Este cuadrito me da el resumen de qué tipo de proposición tengo. Ahora sí, con base en esta tablita, nosotros vamos a utilizar el siguiente cuadro para ver qué relación existe entre las proposiciones que nos están planteando. Si son contrarias, si son subcontrarias, si son subalternas o qué clase de proposiciones tenemos. Entonces, cuando una proposición medio A y la otra E, una proposición A y la otra E, entonces decimos que son proposiciones contrarias. ¿Sí? El mismo cuadrito me lo está diciendo, proposiciones contrarias. ¿Por qué? Porque difieren en cualidad siendo universales. Listo, ya sabemos que son tipo E, tipo A y E. Listo, corremos aquí el tablero para poder definir así. ¿Cómo sabemos cuando, mentiras, cuando una proposición me dio I y la otra O, una I y la otra O, pues entonces yo voy a poner, digamos que P me dio tipo I, se la ubico ahí. Y Q me dio tipo O, pues se la ubico al ladito. Y determino, P con respecto a I serán subcontrarias, ¿sí? Serán subcontrarias. Entonces, esto me va a decir que son subcontrarias porque siendo particulares difieren en la cualidad. ¿Listo? Ahora, vemos aquí, ¿cómo hago para
saber que me dio tipo A y O. Entonces, cuando una proposición me dio A con respecto a O, observen que están opuestas, ¿sí? Tenemos aquí A y tenemos O. Entonces, digamos que AP me dio una proposición tipo A y Q me dio una proposición tipo O. Entonces, aquí tengo Q. Entonces, yo digo que P con respecto a Q me dio que son proposiciones contradictorias. Lo mismo va a suceder si es de I con respecto a E. ¿Listo? Para un lado o para el otro van a ser contradictorias. Ahí no hay pierde. Ahí el mismo cuadrito nos va diciendo qué tipo de proposiciones tenemos. Y por último, tenemos las proposiciones de A con respecto a I. A con respecto a I, ¿cuáles son? Pues tenemos A con respecto a I. Si P me dio A y Q me dio I, pues decimos que son subalternas. Lo mismo va a suceder cuando son E con respecto a O, para poder entregar una respuesta a los ejercicios que nos están planteando. ¿Sí? Bueno, toda la carreta es buena, pero siempre nosotros lo entendemos con ejemplos, ¿sí o sí? Entonces, para eso, vamos a tener el siguiente ejemplo. Ojo aquí, ojo aquí. ¿Tener esta cinta en su celular para probar si el celular? Sí, pero puede probar el celular más adelante, ¿vale? Listo. Probemos el celular ahorita, pero pongamos atención aquí. Entonces, tenemos las dos proposiciones. Un paréntesis ahí. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? Número de grupo virtual del curso en el chat, el grupo número virtual del curso, ya saben que es el número donde ustedes se encuentran con sus otros 4 compañeros. El grupo virtual del curso es el número del grupo donde ustedes están con sus 4 compañeros más. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿O todo está quedando más o menos claro o más enredado? ¿O con los ejemplos vamos a aclarar ya las dudas? Profesor, ¿Sí? ¿siempre con las letras P y Q? Sí, señor, siempre con letras P y Q. ¿Listo? El M5 aquí, aquí está contradictorias y contrarias. Contrarias que es lo opuesto. Contradictorias que dice lo opuesto, pero está acercándose a la verdad. Está diciendo entre sí y no. ¿Sí? Contradictoria es completamente lo contrario. Contradictoria es que es como si lo negara 2 veces. Es decir, va a decir una verdad. ¿Listo? Bien, entonces, en este ejemplo vamos a tener las dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Ojo que esto es lo que tenemos, como ejercicio allá. Sí, siempre se van a manejar 2 proposiciones. Siempre van a encontrar ustedes 2 proposiciones, nunca van a encontrar 3 o 4. Siempre van a hacer 2 proposiciones en sus ejercicios. Entonces, vamos a clasificar, por ahora, vamos a clasificar la proposición P. ¿Listo? Entonces, vamos a clasificar la proposición P. Vamos a identificar el cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador de P? Los escucho. ¿Bien? Todos. Universal. Todos. El cuantificador. El cuantificador. ¿Extensión a las mismas particulares? Sí puede ser, dependiendo del caso. Entonces, el cuantificador de P será todos, ¿cierto? Término sujeto. Números. Término sujeto. ¿Cuál? Números. Números. Números irracionales. Completo, exactamente. Números números irracionales. No se coman nada porque es perjudicial para la salud. Números irracionales. ¿Cualidad o cópula? Son. Son. Muy bien, excelente. Término sujeto. Digo, término predicado. Decimales. Decimales. Listo, ya clasificamos. ¿Qué tipo de proposición me dio P? Universal positiva. ¿Positiva? Yo no he hablado de ninguna positiva aquí. No me... Afirmativa. Ah, Afirmativa. sí, porque las positivas, esas son en otro puesto, ¿cierto? Yo no hablé de ninguna positiva, ¿cierto? Listo, entonces vamos a decir que la clasificación de P es una proposición tipo A.
Y es tipo A, ¿por qué? Porque es una universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque me dice que todos. Ya sabemos que el cuantificador todos es universal y afirmativo porque el verbo está en su. Entonces es universal afirmativa. Muy bien, excelente. Vamos a clasificar ahora a la proposición Q. Proposición Q. Vamos a clasificarla. Cuantificador. Algunos. Algunos. Muy bien. Término sujeto. Números irracionales. Números irracionales. Excelente. Cualidad cópula. Son, muy bien. Término predicado. Decimales. Decimales. Muy bien, excelente. Muy bien. Clasificación de Q. ¿Qué tipo de proposición me dio? A, E, I, O. A, E, I, O. Negativa. Sí, pero A, E, I, O. ¿Qué me dio? Y. Ah, y muy bien, no se coman nada, mire que es perjudicial para la salud, ¿cierto? Es una proposición tipo I, es decir, una particular afirmativa. ¿Listo? Particular afirmativa, muy bien, excelente. Listo, ya sabemos que tenemos, ay, perdón, se rayó ahí, ¿me sirvió? Listo, era este. Ya tenemos esto, ahora vamos a mirar qué relación existen entre ellas. Ya sabemos que P es una proposición tipo A, ¿cierto? Entonces, la ubicamos. Ubicamos a P, Subalterno. que es A, y sabemos que Q es tipo I. Ubicamos a Q. ¿Qué tipo de relación existen? Subalterno. Subalternas, excelente. Entonces decimos, A con respecto a I son subalternas porque difieren en su cantidad. Tenemos que entregar una justificación, una razón. ¿Listo? Y listo, pare de contar. Eso es todo lo del ejercicio. ¿Difícil? ¿Cierto que no? No está fácil. Está fácil. ¿No está fácil? Sí, está fácil. No, sí, está fácil. Unos 50 ejercicios más. 50 ejercicios más. Listo, allá en la guía tienen 5 más para practicar y desarrollan el que tienen que entregar. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Queda clara esta parte del tema? Sí, está claro. ¿Sí? ¿Bien? Sí, señor. A ver, ¿qué otra que? Debo retirar, tengo una diligencia personal. Muchas, bueno, listo. Ya, tranquila, no hay problema. Quedará la grabación en el entorno, en el foro de soporte técnico que yo comparto allá con los estudiantes. ¿Listo? Señora. Esa A y esa I, ¿cómo uno sabe para colocarla? Eso lo expliqué hace un rato. ¿Dónde estaba que yo lo expliqué? Toca ver el video. ¿Sí? Toca ver el video. Por eso les digo, no se pongan a hacer cosas porque empiezan a distraerse y después no van a preguntar cosas que ya dije. Tarde, exactamente. Mire, aquí es donde usted define cómo, de dónde saca la A, la E, la I y la O. ¿Cierto? Que tenemos que estar en la jugada. No tenemos que estar haciendo otras cosas. Ahí va mi jalón de orejas. Yo sé. Cuénteme. ¿Una foto? ¿A cuál? ¿A quién? ¿Me van a tomar foto? No, no es muy feo. Ah, bueno, listo, ahí está. Tomen la foto. ¿Listo? De este cuadrito es como sacamos cuando es A, cuando es E, cuando es I y cuando es O. Por eso lo expliqué. ¿Listo? Bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que no haya sido de lo que ya se explicó? ¿Nada? ¿Queda claro? Claro. Bueno. Listo. Ah, bueno, listo. Compartir la lista de asistencia ya la compartió. Muchas gracias, Paula. Listo. Ahora, otro de los temas que ustedes tienen que entregar de solucionar problemas de los ejercicios que tienen que solucionar allá es el que se llama razonamiento. No racionamiento, es razonamiento. Racionamiento es cuando nos limitan a algún producto, alguna actividad, algo, ¿no? Eso es razonamiento. Racionamiento. Razonamiento, ojo, ¿qué entendemos por razonamiento? De pensar. Exactamente, la capacidad, la facultad que tiene el ser humano de pensar
de expresar por lenguaje, ¿sí? De expresar por lenguaje cómo se puede comunicar las personas. ¿Sí? Esa es la forma de poder analizar situaciones, de poder definir qué va a pasar si yo actúo de determinada forma, en determinada forma. ¿Sí? El caso de la piedra, siempre lo pongo. Caso de la piedra, ¿qué pasa con la piedra si yo la pateo? Pues dependiendo de la piedra. Si la piedra es muy grande, pues me voy a fracturar el pie, ¿cierto? Ahora, si es muy pequeña, pueden pasar varias cosas. Rompa un vidrio, escalabre a alguien, va a rebotar en algo. ¿Qué va a suceder? Eso, De todas se maneras me da fractura. Esa es la forma, en todo caso le va a doler, sí, exacto. Entonces, eso es lo que es racional, la capacidad que tenemos para poder pensar respecto a una situación. Entonces, eso es simplemente organizar las ideas para poder llegar a una conclusión. Resulta que nosotros tenemos dos clases de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Por favor, atentos aquí, que no me van a preguntar después cómo obtuve el razonamiento deductivo. ¿Sí? Entonces, el razonamiento deductivo me dice que siempre parte de lo general y llega a lo particular. Es decir, siempre va a salir de la parte, imagínense un embudo, siempre va a salir de la parte más ancha y va a llegar a la parte más angosta. ¿Sí? Entonces sale desde aquí y sale por este lado. ¿Vale? Por ahí hay un micrófono abierto. A ver de quién es. Muchas gracias. ¿Listo? Eso es lo que podemos entender como razonamiento deductivo. Parte desde lo general y llega a lo particular. ¿Listo? Entonces, el razonamiento deductivo siempre va a ser desde lo más grande a lo más pequeño. Y el razonamiento inductivo es lo contrario. Siempre va a salir desde lo particular y va a llegar a lo general. Es decir, tenemos el embudo invertido. Siempre va a partir desde lo pequeñito, ¿sí? Y va a llegar a lo grande. Entonces, siempre arranca de aquí y va a llegar acá. ¿Sí? Entonces, siempre parte de lo pequeño y va a llegar a lo más grande. Parte de lo particular y llega a lo general. Teniendo esta clasificación, ustedes tienen que definir allá en una oración, en un texto, en un parrafito, tienen que definir qué tipo de razonamiento es y justificarlo. Entonces, para eso vamos a desarrollar estos ejercicios, estos ejemplos. El primer ejemplo me dice, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo porque empezó como a dar explicación de lo que él hacía. Dicen que es inductivo. ¿Están de acuerdo? Deductivo. Pero solo hay dos participando. Los demás se fueron a preparar comida. ¿Siguen tan envidiosos? Yo diría que Inductivo. Deductivo porque empieza de lo particular y llega a lo Inductivo. Mire, veamos, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Inductivo o deductivo? Es inductivo, profe, parte de lo particular, de lo general a lo particular. Está hablando de todos los deportistas. Entonces, si es... profe, es inductivo. Mire lo que me está diciendo. Está invirtiendo. Espere. Ahora sí se me despertaron. Ahora sí se me despertaron. Ella me está diciendo que es inductivo porque parte de lo general a lo particular. Entonces me está revolcando las cosas. No me equivoqué. Es deductivo. Precisamente, ¿por qué? Porque parte de todo, habla de todos los deportistas y después habla de uno en particular, ¿sí? Exacto. Ahora, siguiente ejemplo.
En el mercado de automóviles existen marcas buenas por lo que Juan compró un carro de la marca XX. XX es para no herir susceptibilidades de marca, ¿no? Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de las marcas XX son muy buenos. ¿Razonamiento deductivo o inductivo? Inductivo. Inductivo. Es inductivo. Empieza de menos a más. Exactamente, muy bien, inductivo siempre. Estamos hablando desde uno hacia todos. Muy bien, excelente. Siguiente ejemplo. Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa 2 perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro, por lo que él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. Deductivo. Deductivo. ¿De acuerdo todos? Deductivo. No, profe, es inductivo porque está partiendo desde el perro de la amiga y luego va para los perros de todos los perros de Medellín. Parte del perro de la amiga. Empieza de menos a más. Exactamente, parte del perro de la amiga. Muy bien, este es inductivo. Como una contra... La hermana. Es como todo. Es como, ahí depende de la interpretación. Sí, Listo, muy claro. bien. Entonces, este es inductivo. Muy bien. Y ahora el último. Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. En el chat no han participado, pero bueno, listo. Este es deductivo. Muy bien, excelente. Perfecto, muy bien. Listo. Esto era todo lo que teníamos que contarle para hoy en la réplica del e-learning de la unidad 2, proposiciones y cuantificadores categóricos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Queda claro el tema? ¿Queda claro de cómo deben desarrollar sus ejercicios? Profe, ¿Será que puede volver la página? profe, el tema... Doctor, ¿me puede devolver la página para tomar una foto? Claro, yo ya había realizado los ejercicios, solo me faltaba el cuadro del ejercicio número 3. Y con bueno. esta explicación ya puedo... Excelente, muy bien. Ya puede completar. ¿A qué página me dice? ¿A qué página me dice? La anterior. A la anterior. A la anterior. Espérenme a ver. Esto se trabó. ¿Esta? Profe, Sí, otra pregunta. Señora, cuenta. ¿Para cuándo estaría listo el video? Este lo estoy subiendo mañana. Sí, Ya saben, entonces, si quieren, pueden buscarlo en el entorno de... Señor. Tengo una pregunta del e-learning pasado. Esta es la réplica. ¿Qué pasó con el e-learning pasado que no pude entrar? Bueno, varias cosas. O no, mentiras, una sola cosa. Una sola cosa. Ustedes saben que la cita es a las 6:30, ¿cierto? ¿Sí? Claro, correcto. Exacto. Entonces, yo doy acceso. Yo estuve esperando en el área antes de las 6:30. Yo doy acceso. Pero espere, ¿qué e-learning me está hablando? Porque es que este es un e-learning de la zona centro-oriente. ¿Sí? Esta es la réplica de la que se tuvo el pasado viernes. ¿Ya? Entonces no sé a cuál sesión usted haya ingresado. Ese mismo es. Ese mismo es. ¿A esta misma hora, a las 6:30? Sí, señor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo le doy acceso a todos hasta media hora después. Ya después de media hora no le doy acceso a ninguno. ¿Por qué? Porque sucede eso. Ya voy adelantado en el tema y piden que no entendieron la primera parte, tengo que devolverme para poder explicar la primera parte y volver a perder tiempo, y ustedes, algunos se van a desesperar, entonces van a decir, no, pero es que aquí ya escuché eso, ¿para qué lo vuelvo a escuchar? Entonces eso siempre es una dificultad, porque por eso se les pide puntualidad en la conexión. Máximo 25 minutos les doy acceso, porque hasta ahora se está iniciando el tema, y es una partecita donde se puede retomarlo. Pero ya después, cuando se ha avanzado más, entonces ya no es preferible que no ingresen,
porque vamos a perder tiempo, los demás compañeros se van a aburrir, van a sentir que ya escucharon eso y voy a tener entonces pérdida de asistencia, ¿sí? Entonces, por eso se les recomienda que estén 5 minuticos, 10 minuticos antes conectados para poder tener el acceso. Todos los que estén conectados ahí, se les está dando acceso, sobre todo en la parte cuando desarrollo estas actividades. Es debido a eso. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Tutor no pregunta, en la asistencia preguntan el nombre del tutor, a mí no me apareció. Tutor asignado, ¿quién le califica sus actividades? No, sí, exacto, yo sé. Lo que yo pregunto es a mí, a lo que yo busco la enlace, no me aparece o no me preguntan el nombre del tutor, o sea, hay otro enlace. No. Es el que estoy diligenciando. A mí tampoco me sale. No, es que ahí no sale, ustedes tienen que escribir. Ah, ok, como ahorita que estaban preguntando eso y yo quedé, uy, ¿cómo? No, ustedes tienen que digitarlo. Ahí no hay lista plegable. Sí, ahí no preguntan el nombre del tutor, ¿cierto? No, ahí se pregunta. Ahí se pregunta el nombre del tutor que tiene asignado y es el que le va a calificar. No yo no soy. El profesor que ustedes tienen asignado. Sí, profe, pero es que en la lista de asistencia que nos enviaste no aparece para colocar el nombre del tutor. Solamente preguntan los datos de uno y ya. Ah, bueno, listo. Si no aparece, pues bueno, no nos compliquemos, tranquila. No hay problema. No Vale, se asusten profe, por eso. gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber atendido la convocatoria. Ya saben, cualquier otra duda, por favor, se pueden comunicar con su tutor para que les aclaren, les ayuden. Ellos me imagino que estarán citando a CIPAS en caso de que persista alguna duda para que puedan aclararla con él. ¿De acuerdo? Les agradezco inmensamente su participación, su asistencia a esta actividad. Gracias por atender esta convocatoria. Espero que les haya servido de algo la explicación de los temas. Y ánimo, por favor, no entreguen sus actividades a último momento, ¿vale? Ya tenemos más o menos clara la información. Ánimo, saquemos este proyecto adelante porque ustedes son los que tienen que ser artífices de esta actividad. Muchas gracias a ustedes. Profe, discúlpeme. Señor. Profe, discúlpeme, una última pregunta. Yo habiendo ya terminado todos los ejercicios, ¿puedo entregar ya? Pues sí, si no tiene ningún error, si no tiene ninguna equivocación, si ve que están perfectos, haga la entrega. Ah, bueno, gracias. Pero haga la participación en el foro en todo caso, porque la participación en el foro se está teniendo en cuenta en el momento de la calificación. ¿Listo? Bueno, con todo gusto. Estimados estudiantes, feliz noche. Éxitos. Luego, profe. Totales, feliz noche para todos. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Que estén muy bien. Gracias. Una feliz noche. Lo mismo. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.